¿vale? Entonces nosotros vamos a realizar este protocolo para sacar la información genética del ADN de la hoja de la espinaca. Entonces, fijaos lo que dice aquí. Vamos a seguir todas las instrucciones. Pone llenar media taza de espinaca. ¿Estáis viendo cómo está cayendo? Cuando no haya... No tenéis que poner casa con color. Le vamos a echar detergente para romper las células y que el ADN pueda salir. Y sabéis que el ADN luego lo vamos a ver de color blanco. Ahora tenemos que esperar 10 minutos para que el detergente rompa las células y mientras vamos a hacer pasta de dientes de elefante. Pero ahora tenéis que estar muy callados. Pues para el elefante, para hacer su pasta de dientes, utilizan un compuesto químico que se llama permanganato potásico. El permanganato potásico es un agente muy inoxidante, ya es muy peligroso, ¿vale? Quita las manos si lo tocamos. Quita Pica, las por manos. eso utilizamos los guantes. Atención. Y todo. Y si lo usamos hay que ponerlo en la taza. Hay que estar en el... Vale, ¿veis que la pica está transparente? Está muy dulce, ¿verdad? Como vamos un poquito de permanganato potásico, que veis que es negro, pero mira. Y ahora a veces sale, a veces no, ¿eh? El permanganato reacciona muy violentamente con lo que vamos a echar ahora, que es peróxido de hidrógeno. ¿Alguno cuando se ha hecho una herida, se ha echado la bolsa pegada y qué ha pasado? Te han salido burbujitas, ¿verdad? Esas burbujitas que se forman, bueno, vamos a cruzar los dedos para que esta vez el elefante pueda lavarse los dientes, ¿eh? ¿Preparado? ¿Listo? ¡Ya!
Vamos a echar 2, 3 gotitas, solo 2, 3 gotitas, ¿vale? Así. 1, 2, 3. Así, pues ahora échate, si lo que te sobre lo pones aquí. Un poquito más abajo, que no nos falte. Ay, perfecto. Y ahora suelta. No, no.